salvo que se quede Facu, yo me tengo que retirar a una reunión, así que a las 9:10 más o menos me estoy sí o sí yendo. Pero charlamos, igual la idea es comentar un poco ya no me acuerdo cómo era el título que le habíamos puesto, pero hacer un recorrido, un breve recorrido sobre algunas luchas cómo se fueron dando acá en la provincia, la historia del movimiento socioambiental acá en la provincia. Y bueno, también, ¿no? Siempre unido a lo que pasaba a nivel regional. Y bueno, y está abierto a que, no sé, Tincho, por ahí, si vos también querés meter bocadillos y demás, la idea es hacer ahí un ida y vuelta, ¿no? Que no sea un espacio catedrático, sino más de poder un conversatorio abierto a que podamos ir intercambiando. Así que, bueno, no sé, Facu, ¿qué hacemos? ¿Quién arranca? Di por arrancado, no sé si se dieron cuenta. Como vos quieras. Si querés arrancar, el título, yo me acuerdo que era, acá lo tengo, ahí volvió Dante, no sé si tiene micrófono, si no, el título que No tiene. había propuesto era una visita a la memoria de las luchas socioambientales entrerrianas para repensar horizontes. Ajá. Sin duda que no vamos a hacer un repaso por todas las luchas, sino por las que nosotros estuvimos y que podemos decir algo, digamos, que es algo muy típico de quienes estamos en estas luchas, de poder hablar de lo que habitamos, ¿no? Entonces, bueno, esa era la idea. Te cedo la palabra, Dani. Bueno, no, por ahí contarles un poco, me quedé así, si es Juliana, no sé quién entró, estamos recién arrancando, así que Juliana, recién estamos arrancando. Bueno, para que me voy a poner los auriculares de vuelta, para que no interfiera el ruido de la calle. O no sé si sí se desentendió. Aguántenme un segundo. Ahí está, ¿ahí se escucha? Hola. ¿Bien? Perfecto. Bueno, contarles, yo pertenezco, me presento, para Laura, Carolina, Dayana y Juliana y Dante, soy Daniela Berseniasi, pertenezco al Foro Ecologista de Paraná, y que es una organización, es una asociación civil sin fines de lucro, que nace, y acá arranco un poco con la charla, tiene su origen en lo que fue la lucha contra la represa del Paraná Medio, el intento de represamiento de nuestro río Paraná en su sector medio. Esto fue un proyecto que aterrizó en imagínense, fue en el año 96, plena década en que nos gobernó el presidente Menem, y bueno, donde cualquier coincidencia cualquier semejanza con la realidad es una coincidencia nada más con lo que pasa hoy, pero lo cierto es que en esa época habían aterrizado a nuestra región muchos proyectos que estaban vinculados, que hoy le ponemos el nombre del extractivismo, en esa época no le llamábamos así, pero lo cierto es que eran proyectos de gran envergadura vinculados a las infraestructuras necesarias para poder llevar adelante la expoliación de nuestro territorio. Bueno, una de estas infraestructuras que baja como proyecto desde Nación es la represa del Paraná, el proyecto de represa para el Paraná Medio, y bueno, vuelvo a decir, año 96, y ahí se crea acá en Paraná, pero también había gente de la región que integra la Asociación de Entidades Ambientalistas de la Cuenca del Paraná, que en realidad no eran organizaciones, había 2 o 3 nomás, después éramos personas yo era bastante pequeña, era iniciada en
primer año de la facultad. Pero bueno, éramos personas, algunas que veníamos de militancia, diría más partidaria, estudiantil, algunos, pero no con militancia en lo socioambiental. Pero bueno, nos juntamos y bueno, y se dio el nacimiento de esta asociación y desde ahí se le empezó a dar batalla a este proyecto, que era un proyecto que uno de los dueños, digamos, de la empresa que vendría a construir esa represa, era en ese momento Bush hijo, que después fue el presidente de Estados Unidos, pero en ese momento no era el presidente, digamos, ¿no? Digo, para tener dimensión de que no es que era algún empresario que por ahí podía llegar a estar vinculado al gobierno nacional y que por eso habían metido este proyecto, que tiene sus orígenes en la década del 50, o sea, no, la década del 50 no, la del 70, creo, yo no recuerdo bien, pero lo cierto es que, bueno, había todo un interés mayor de parte del poder económico mundial, digamos, ¿no? Y bueno, y ahí arrancó, fueron 2 años, 96-97, de mucha construcción de compromiso ambiental en la ciudadanía, de militar las escuelas. Nosotros siempre decimos, si no hubiese sido por las escuelas, por el compromiso de los docentes y todo el cuerpo, docentes, no docentes y estudiantes de las escuelas, desde primaria, secundaria y también la universidad, absolutamente comprometido con esta lucha, eh, en, en distintos lugares de nuestra provincia se hacían, de hecho, en pueblos que por ahí uno desconoce, y nos enterábamos que habían hecho caminatas por el pueblo, y no es que salían 5 personas, no era la ronda de los martes, no la de las 100, 200 o 300 rondas, que somos muchos, sino la de todos los martes, que somos 5, 10, 15, 20, sino que era el pueblo entero, los pueblos enteros caminando con banderas, con carteles, reclamando, posicionándose en contra de este proyecto en defensa de nuestro río Paraná. Y bueno, fueron, como les decía, fueron 2 años muy intensos, muy intensos de resistencia y de construcción, como les decía, de conciencia ambiental, y de hablar de geopolítica y de hablar de temas que no estábamos acostumbrados a abordar, y sin embargo empezamos a llevarlos a las aulas, bueno, a la calle, a los sindicatos, etcétera, y así fue que logramos que en el año 97 se escribiera un proyecto de ley bueno, se logró que fuera sancionado en nuestra provincia, que es lo que conocemos como la ley antirrepresas, que nosotros le decimos ley antirrepresas, pero acá le llaman de la libertad de los ríos, ese es el nombre que le pusieron al proyecto. Y bueno, y logramos que se aprobara y que nuestra provincia, desde entonces, desde el año 97, fuera la primer provincia en Argentina, pero en realidad es el primer caso a nivel mundial, es la primera ley que hay con esas características a nivel mundial que protege, en este caso a Entre Ríos, de nuevos represamientos en los ríos Paraná, Uruguay y Gualeguay. ¿Qué tenía en particular este tema? O sea, más allá de que nosotros no estábamos de acuerdo con que nos represaran, volvieran a cortarle el curso a nuestro río Paraná, porque, bueno, saben ustedes que nosotros acá tenemos Yacyretá más arriba, hablando de Paraná, del río Paraná, tenemos Yacyretá, pero después está, bueno, Itaipú, y para arriba en Brasil hay un montón de represas en los distintos afluentes que tiene el río y demás, está lleno de represas. Y
que les estaba contando. Bueno, y las características que tiene que tenía este proyecto es que como era un proyecto de represa para un río de llanuras, iba a inundar más de 300.000 hectáreas, ¿no? Todo lo que es el valle de inundación del río Paraná, que eran más de 300.000 hectáreas. Si uno estuviera parado en la costanera de Paraná, estaríamos hablando de 30 kilómetros o más de distancia de agua, ¿no? Acumulada por estas represas. Eran 2 cortes que iban a hacer, en el Chapetón y más arriba. Así que, bueno, después de todo ese trabajo, es que en el año 97 cuando logramos que se sancione la ley, le damos nacimiento al Foro Ecologista de Paraná, entre algunos de los que integrábamos ahí la asociación y estuvimos marchando durante esos 2 años. Eso en el año 96. Lo importante ahí, que por ahí me parece que vale rescatar, que por eso preguntaba las fechas en relación a la ley, al plebiscito, en Misiones hubo un plebiscito que no recordamos si fue, no sé, Facu, si lo buscaste, en el año 94 o en el año 96, creo que fue en el 96. 96, estaba casi segura que fue en el 96, ahí está. En el año 96, en Misiones, mientras que acá en Entre Ríos nos querían aterrizar con este proyecto, que tendríamos que hacer un día una charla específica sobre lo que fue toda la lucha del Paraná Medio. No soy yo por ahí del foro, es Daniel Bersignasi, mi padre, el que tendría que estar sentado hablando y contando todo lo que fue. Él fue una de las 3 personas que integraba como la mesa de coordinación, digamos, de esa asociación. Pero bueno, en el año 96, mientras nosotros estábamos acá luchando contra el intento de represamiento del Paraná, en Misiones estaban la ciudadanía movilizada y lograron porque querían seguir represando los ríos en Misiones, y lograron que se llevara adelante un plebiscito para ver si la población estaba de acuerdo o no para que se construyera la represa de Corpus, que es una represa uno de los proyectos junto con Paraná Medio, que sigue ahí, también Garaví, que es sobre el río Uruguay, que siguen ahí latente en la cartera de proyectos de lo que les voy a contar ahora. Bueno, y en el 96 Misiones, creo que fue más del 76% de la población que dijo no a Corpus, y eso fue obviamente que para la lucha acá en Entre Ríos, eso fue digamos, una herramienta también que teníamos nosotros para decir, si el pueblo misionero pudo decir que no, nosotros también tenemos la oportunidad de poder frenar un emprendimiento, un proyecto como este. Y anteriormente, en el 94, había sido, si no me equivoco, en el 94 fue toda la lucha de Gastre en la Patagonia Argentina. Estos, los nombro porque para nosotros, y en su momento charlando también con Javier Rodríguez Pardo, que fue el referente más importante que tuvo la lucha antiminera en nuestro país, y que fue para mí el protagonista de la gesta de lo que fue Gastre, y después de ahí en adelante hasta el día de hoy, y que fue el fundador de lo que hoy se llama la Unión de la UAC, la Unión de Asambleas y Comunidades, ¿no? La Unión de Asambleas y Comunidades. Con Javier siempre echándose, estos fueron como los tres momentos históricos en esa década que hicieron de base de lo que después empezó a multiplicarse en todos los territorios. Seguramente habrá habido un montón de casos de luchas puntuales, concretas, pero con proyectos de menor envergadura, eso es lo que quiero decir, ¿no? En cambio, estos eran megaproyectos que venían como les decía anteriormente, a aterrizar en nuestros territorios para generar esa trama de infraestructura necesaria para la expoliación del mismo, ¿no? Bueno, de ahí en adelante es que empiezan a surgir
las distintas luchas que nosotros identificamos como claves en todo lo que es la historia del movimiento socioambiental, y particularmente en Entre Ríos. Porque, como les decía, esto fue en el año 96-97. Del 97 que creamos el foro, en el año 2000, creo que fue en el 2000 que aparece el proyecto de basurero nuclear en el sur, el acuerdo nuclear con Australia, creo que fue, no, 2002 debe haber sido, 2002-2003, el acuerdo nuclear con Australia, y ahí en paralelo es que aparece que Entre Ríos fue uno de los lugares clave, y digo esto, yo estoy acá y lo voy mirando a Facu, ¿no? Porque fue clave también para lo que fue la lucha después que va a contar Facu en relación bueno, a lo que tiene que ver con energías y demás. En nuestra provincia. También ahí se generó toda una movida muy importante y que fuimos esto de la construcción permanente de conciencia o de herramientas en la población para poder comprender algunas cosas en lo que tenía que ver con el extractivismo y estas infraestructuras que aterrizaban en nuestros territorios en el nombre de las necesidades de los pueblos, y que en realidad, como les decía, era la necesidad, las apetencias de un mundo bueno, que se está agotando, que se estaba y que se sigue agotando, y que estaba contaminado ya en los lugares donde, bueno, donde radica el principal poder económico a nivel mundial, y que necesitaban limpiarse, ¿no? Y por eso es que venían en busca de territorios como los nuestros para poder seguir obteniendo las materias primas y demás que necesitan, y llevando adelante sus industrias contaminantes, limpiando sus territorios y haciendo lo que antes hacían allá, haciéndolo ahora en los nuestros, a cambio de lo que sabemos, ¿no? De lo que es pobreza, contaminación, bueno, marginalidad, problemas sociales, etcétera, etcétera. El caso es que, bueno, esto en el año 2003 aparece también el intento de llevar adelante la primera planta de celulosa en Uruguay. Y ahí nosotros, y ahí es donde uno también con esta movida que veníamos haciendo, el foro había gestado una red de organizaciones socioambientales de Entre Ríos y Uruguay. Durante 2 años estuvimos haciendo una recorrida por toda la provincia de Entre Ríos y por Uruguay, el país Uruguay, encontrándonos en pueblos, en ciudades, con organizaciones muy pequeñitas, que de hecho la mayoría hoy no existen, pero bueno, que estaban con estos temas más locales, de luchas locales, de resistencias locales, en materia ambiental, y bueno, y creamos esta red, y fue desde esa red que se le empieza, gracias, yo digo siempre, ¿no? Que gracias al habernos conocido y articulado con anterioridad a que cayera este proyecto de la planta de celulosa en Uruguay, es que logramos acompañarnos desde los dos lados, porque en realidad lo primero que surgió fue un llamado de los compañeros y compañeras uruguayas para que nosotros, que estábamos como un poco más consolidados como red, fuéramos a ayudarlos a hacerle frente a este proyecto. Y ahí empiezan también una organización que había chiquita en Gualeguaychú, que ya no existe. Eran 5 compañeros que estaban ahí atentos a las cuestiones ambientales, y bueno, y empezó toda una movida de ir a Uruguay, de ir a la audiencia que se hizo yo creo que fue el año 2003, estoy media perdida, perdón la edad, pero estoy perdida, con las fechas han sido muchas cosas, pero si no me equivoco fue en el año 2003 que se hace la audiencia en Uruguay, en Fraivento, se hace una audiencia pública donde la empresa ENCE, que es la empresa española que venía a instalarse frente a Gualeguaychú, a Fraiventos, con la planta de celulosa, presenta su estudio de impacto ambiental. Bueno, fue bochornoso, estuvimos ahí acompañando y logramos desarticular ahí ese intento de continuar con esa propuesta. Después de ese día es que
de distintas acciones que se llevaron adelante, es que se da un paso al costado ENSE, y ahí es que aparece Botnia, ¿no? Bueno, logramos que, no ENSE, pero no se logró Botnia. Pero lo interesante de todo esto, y que sirve, ¿no?, para replantearnos hoy cómo continuar este fortalecimiento de las luchas socioambientales en los territorios, es que en Gualeguaychú, cuando íbamos las primeras veces, éramos 10, yo siempre lo cuento, eran 10 personas escuchándonos hablar a nosotros de IRSA, que ahora vamos a charlar un ratito, de lo que estaba, de cuál era el plan, cuál era bueno, de qué se trata hablar de geopolítica en el contexto de estos territorios, con estas obras de infraestructuras, en un momento de mucha crisis de nuestro país, donde obviamente que hablar de infraestructuras en el nombre de la mano de obra que iban a necesitarse para poder construirse y después para su funcionamiento, en una población que estaba muy necesitada de trabajo, porque era una época donde Argentina y Uruguay estaban muy castigadas económicamente, por lo menos generaba interés de parte de muchos sectores de la población. Y sin embargo, a pesar de eso, tanto Uruguay como Argentina, en Uruguay en cuanto a lo de las pasteras, y Argentina con estos otros proyectos que les estoy comentando, fue un pueblo digno de poder pararse más allá de las necesidades y plantarse entendiendo de que en esto se jugaba la vida, la salud de nuestros territorios, y en la salud de nuestros territorios la vida de todos nosotros. Creo que son las cosas que sirven, por eso vale la pena a veces recordar y hacer este recorrido histórico, porque nos ayuda a poder entender de que más allá de los momentos difíciles que estamos atravesando y los que se nos vienen por delante, que van a ser peores aún, tenemos posibilidades de poder volver a reconstruirnos, recuperando esa historia para poder, ¿no? Decir, bueno, a partir de eso y como ejemplo, y sabiendo de que no es imposible y que a pesar de las necesidades hay otras posibilidades de poder pensarnos a nivel de desarrollo, no me gusta hablar de desarrollo, de crecimiento como sociedad, ¿no? De poder avanzar como sociedad en todos los sentidos, y bueno, y que hay alternativas a estas propuestas de extractivismo que nos proponen. Bueno, puedo contarles un montón. En paralelo, nosotros con el foro siempre estuvimos en el territorio local trabajando en un montón o sea, defendiendo las áreas protegidas, reclamando y trabajando por el arbolado urbano, por el tema con el amparo por los humos que respirábamos en la ciudad de Paraná. Bueno, hay un montón de temas, pero no vale la pena hoy ponernos a charlar sobre eso, queda para otro día. Pero lo que quería hacer era contextualizar un poco que en estos primeros años que les decía, nosotros, producto de esto de los estudios, de sentarnos, estudiar, dedicarle tiempo a nuestra formación para poder salir a hacerle frente a estas propuestas, como les digo, en un contexto donde la gente estaba necesitada de trabajo, bueno, es que descubrimos en lo que después pasó a ser de moneda más corriente, digamos, dentro de nuestros movimientos, pero que en su momento éramos los primeros en estar hablando, lo que era la iniciativa IRSA, que es todavía, ahora se llama IRSA Cosiplan, es una iniciativa que se lleva adelante en nuestros territorios sudamericanos, que lo que plantea se definió entre los gobiernos y empresas seguramente, definieron distintas obras que se consideraban eran estratégicas para lograr, y fíjense acá lo perverso, ¿no? Para lograr la supuesta integración de los pueblos. Bueno, estas obras tenían que ver con el desarrollo de infraestructuras en telecomunicaciones, energía, agua y saneamiento, transporte, y me falta uno que no me acuerdo cuál es, o esas 4. Bueno, energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento y transporte, no, esas 4 son. Bueno, para esos 4 ejes se planteaban
un paquete de un paquete de proyectos. En total eran 300 y pico de proyectos, y nosotros estábamos Entre Ríos, estaba atravesado por lo que le dieron a llamar los ejes de integración, que tenía varios ejes. El territorio sudamericano, fueron trazados ejes, y a nosotros nos atravesaron dos. Uno era la hidrovía Paraná-Paraguay, y fíjense, uno de los proyectos que aparece es la represa del Paraná Medio, y el otro eje es, bueno, la represa del Paraná Medio, la hidrovía, la profundización de la canalización del canal de nuestro río, que sigue siendo una lucha hasta el día de hoy y demás. Y después el eje bioceánico, deben haber escuchado el famoso corredor bioceánico, que a partir de entonces nosotros dejamos de ser, y también ahí es interesante ver cómo caló en todos los niveles, y cómo la perversidad del sistema se va mechando y metiéndose en todo. Hasta se metió en los manuales y en los materiales de formación de nuestras escuelas, porque nosotros dejamos de ser mesopotámicos, dejamos de ser litoraleños, y pasamos a ser región centro. Entre Ríos, desde entonces, pasó a ser región centro. Entonces, ¿y qué sos? ¿Y a qué perteneces? A la región centro. ¿Y qué es la región centro? Es parte de, bueno, está constituida por Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, pero que tiene que ver con ese corredor bioceánico que fue planteado en este proyecto que les digo, en esta iniciativa IRSA, Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, donde para ese corredor que arrancaba en Brasil y terminaba en Chile, atravesándonos, este es el continente sudamericano, atravesaba en ese sentido. Necesitaba de infraestructuras. ¿Y para qué? Para poder trasladar todo lo que ingresando, supongamos un barco, lo que sean mercancías que vienen desde Europa o desde el Océano Atlántico, Argentina pasa a ser el Japón junto con Chile, ¿sí? Para poder tener un traslado de mercancías sin problema. Entonces, ¿qué hacen? Necesitan infraestructuras para poder pasar nuestro territorio sin ningún problema. ¿Qué nos dicen a nosotros? Vamos a llevar adelante infraestructuras para la integración de los pueblos. Y en realidad eran infraestructuras que venían a fragmentar los territorios. No solamente por lo que significaba de los impactos ambientales, sino también la fragmentación física territorial del territorio. En el caso de la hidrovía del corredor bioceánico, se trataba de autopistas, bueno, distintas infraestructuras a lo largo, pero principalmente eran autopistas, los nodos de transferencia, que son lugares a donde llegan distintos sistemas de transporte y pasan a otros, ¿no? Llega un barco, un espacio de transferencia, cargan camiones, continúan camión, cargan un tren, continúan. ¿Se entiende? Bueno, todo esto fue en esos años que yo les estoy contando que aparecieron estos grandes proyectos en nuestro territorio, en nuestra región, por hablar de nosotros, pero podemos hablar de otros proyectos, porque se diseñó para todo el continente sudamericano. Se plantearon también barbaridades, entre ellos la conexión de las cuencas del Paraná con el Orinoco y el Amazonas, una locura, el trasvasamiento de cuencas, con todo lo que implica eso, no solamente de tener que dinamitar territorios para poder unir los ríos, sino lo que significa esa mezcla de sistemas biológicos que no tienen nada que ver uno con el otro. Bueno, era una locura. Cuando se dieron cuenta que era una locura, porque nosotros empezamos a denunciarlo y a hacerlo conocer en la población, digo nosotros, no nosotros solamente, sino todos los que estábamos en ese momento haciéndole un seguimiento a esta iniciativa, bueno, terminaron sacándolo a esta propuesta de unir las tres cuencas. Pero sigue en pie la hidrovía Paraná-Paraguay. Hidrovía Paraná-Paraguay, corredor bioceánico, que nuestras facultades todos empezaron a hablar, todos los proyectos era en el contexto, bueno, Facu, yo no sé si vos llegaste a entrar en esa época a la Facu, pero en el contexto del corredor bioceánico, de todas las disciplinas, de todas las disciplinas. Todo era en relación al corredor bioceánico y la región centro, hablando de nuestra región. Año 2003, y ahí aparece Facu, que le doy la palabra. Me acordaba justamente de lo que vos decías, porque a nosotros
nos enseñaron la región centro, pero no el corredor, digamos, estaba dentro del corredor, pero siempre nos hablaron de la región centro. Y que se sigue hablando, por supuesto, de la región claro, centro, porque claro. es lo que más está ahí pujante, y de los lazos entre la región centro y cómo generarlos, que son, uno dice, bueno, qué lindo, lazos de modos de vida, lazos de convivencia, y no, son lazos para poder extraer recursos y transportarlos de una manera más ágil, digamos, sacarlos del país de una manera más ágil. Totalmente. Y volver a reprimarizar. Totalmente. Bueno, también me acordé de lo que, cuando hablabas de Cuenca, eso me da mucho pie porque yo iba a empezar por el mismo lugar, de esta idea de pensar el territorio, de pensar los lugares donde habitamos, más allá de los límites formales, de los límites más políticos, qué sé yo, Concordia, Paraná, Entre Ríos. Lo que a mí me parece que los movimientos ambientales han avanzado mucho es en pensar los territorios fuera de esos límites territoriales, no para deslegitimar esos límites, no para no decirle al funcionario que está en ese lugar y en ese límite fronterizo tenés que ocuparte, sino al revés, porque, como decía Dani, desde la década del 90, una de las cosas que ha sucedido es lo transfronterizo, lo multinacional. Entonces, a nosotros nos pasó con el tema del fracking eso, que cuando el fracking viene, nosotros decíamos, bueno, ¿por qué viene acá? Y terminamos sabiendo que venía porque Estados Unidos había hecho un mapa de las cuencas de América Latina, donde se encontraba una cuenca que era la cuenca Chaco-Paranaense, que involucraba Entre Ríos, todo Uruguay y parte del sur de Brasil. Entonces, cuando vimos eso, sin duda que primero lo que pensamos fue, bueno, ¿qué está ahí? Además de la gente ¿por qué vienen además de por el hidrocarburo? Bueno, es la misma región donde está el acuífero guaraní. Y ahí empezamos a hacer algunas conexiones en relación a todos los modos de vida que se iban a ver afectados por el fracking. Más que nada partiendo de que esas localidades, esas provincias, esos países, esas regiones de esos países, no son petroleras. Entonces, tuvimos en parte la facilidad de poder enarbolar el no al fracking porque era una situación, un contexto, un territorio en el que no era cotidiana la actividad hidrocarburífera. A diferencia de lo que pasa con lo rural, ¿no? Nuestra provincia y toda nuestra región está identificada con la producción agropecuaria, con todo lo que eso significa, y en ese marco se nos hizo un poco más fácil desde ese lugar, pero a la vez se nos planteó una pregunta, una dificultad interesante que era, bueno, ¿qué es el fracking? A ver, ¿qué es eso que dicen que va a pasar y que nadie sabe? Es una locura que nos transformemos en una provincia hidrocarburífera, es una locura esto. Entonces también me parece que recuperar esto que decía Dani de poder, de tener que sentarnos a estudiar, de tener que sentarnos a leer cosas que no teníamos la más remota idea y de aprender desde lo colectivo, de decir, bueno, somos una organización, una asamblea, y tenemos días en los que nos sentamos a leer sobre este tema, porque tenemos que interiorizarnos, porque estamos atrasados en relación a lo que proponen las empresas y porque tenemos que encontrar argumentos. Entonces, y además tener la dificultad de poder transmitir esos argumentos
de poder comunicarlos a gente que no sabe qué es el fracking, que no tiene quizás el tiempo para sentarse a leer sobre esto, o tampoco el interés, pero tiene que saber qué va a pasar. Entonces ahí fue que ahí se me hace un ida y vuelta con la coordinadora cuando recién se constituye, porque no sabíamos quiénes eran. Digamos, la primera asamblea fue como, bueno, a ver, nos juntamos porque tenemos que frenar esto, queremos frenarlo. Y me acuerdo que fue en enero del 2013, en Paraná ya había algunas movidas desde mediados de 2012, pero en la costa del Uruguay éramos poquísimos que estábamos ahí porque habíamos escuchado, ya sea de Paraná o de Vaca Muerta o de algún lado, lo que era, y bueno, dijimos, hay que oponerse, hay que llamar, y fue ir a los medios, empezar a contactar gente, a gremios, como me hizo acordar mucho lo del Paraná Medio porque fue algo muy parecido. Y en ese marco es que dijimos, bueno, ¿cómo lo frenamos? ¿Qué estrategia nos damos? Y lo que nos unía, que ahí ya se hablaba un poco más de lo que era extractivismo, de lo que era una contaminación más severa del ambiente, de lo que eran los saqueos de los recursos naturales. Estamos hablando de 15 años después de lo que fue Paraná Medio. Ahí sí había una idea quizás sobre el sentido más común, porque habíamos vivido el menemismo, es decir, el marco de la lucha de Paraná Medio. Entonces, ahí fue que dijimos, bueno, vamos a ver por dónde arrancamos. En un primer momento se trabajó mucho sobre por qué nos juntábamos, digamos, reflexionábamos entre nosotros por qué estamos acá, qué es lo que nos mueve, y había algo que nos movía y que mueve generalmente digamos, qué es lo que mueve a las luchas ambientales, pero que no lo dimensionábamos demasiado, sino apenas que era esto de que si contaminan nuestros suelos, nuestras aguas y nuestro aire, nos enfermamos. Esto de que si se contamina el suelo, hay actividades productivas que no se van a poder llevar a cabo. Esto de que cuando ese extractivismo, ya sea el petróleo o el monocultivo, lo que sea, viene a nuestros lugares, se deprimen las otras actividades. Empezamos a ver eso y nos parecía que bueno, nosotros en Concordia teníamos la represa, que también es un extractivismo, digamos, y que hasta el fracking iba a poner en jaque la represa, la agricultura, digamos, había muchas cuestiones que se ponían en jaque y que el sentido común no lo soportaba, digamos, era como que la gente, el cotidiano, no lo quería. Y desde ahí comenzamos a repensar la estrategia del no. ¿Por qué decirle no? Y cómo decir un sí. Sin duda que el sí más común era el de las energías alternativas, pero el sí más profundo era a no cambiar nuestros modos de vida, a no resignar nuestra salud por una extracción de petróleo o de gas en nuestras cuencas. A proteger ese bien común tan importante que tenemos, que es el acuífero guaraní, que se iba a ver terriblemente afectado por las exploraciones y las explotaciones. Nosotros en ese momento decíamos, explorar es explotar, porque si se perforaba, ya se contaminaba, y además, si se perforaba, era porque era seguro que iban a explotar, porque es carísimo explorar. Nadie explora sin seguridad en esta energía tan extrema como es el fracking o como es el offshore,
ahora en el mar argentino. Entonces, Facu, te hago un parate ahí un segundo, que también tiene que ver esa exploración. Nosotros uno de los temas que siempre abordamos fue el tema de las termas, la cuestión termal en Entre Ríos. De hecho, metimos amparos y demás, que nadie se enteró, y los ganamos, y era así, era decir, si les perforan, o sea, va a quedar, por más que demuestren que es altamente salina el agua, lo van a tener que igual explotar, porque ¿qué hacen después? De hecho, fue lo que pasó en Villaguay, que perforaron, se encontraron que tenía un nivel de salinidad que era imposible, y durante mucho tiempo estuvo eso ahí. No sé qué pasó ahora en Villaguay, pero, o sea, en qué situación está, si hay termo o no, pero estuvo frenado porque no sabían cómo manejar. Imagínense esa cantidad de agua saliendo. Cuando se rompió en María Grande, perdón Facu, ya te dejo, cuando en María Grande nosotros metemos el amparo por las termas de María Grande, que nos hacen la denuncia, nosotros vamos, contratamos y demás, metemos el amparo, se frena en 2 oportunidades fue. Y estaban tirando, se les había roto la trampa de pelos y estaban tirando el agua, durante mucho tiempo estuvieron tirando el agua al arroyo, el arroyo Maturrango, que pasa ahí que atraviesa María Grande. Gente, o sea, nosotros fuimos a recorrerlo, estuvimos haciendo todo un recorrido por el arroyo, animales muertos, el agua totalmente salinizada, que después eso termina pasando por, si no me equivoco, por ahí, de hecho, por la Porota, porque termina, no sé si justo por la Porota, pero termina desembocando el Maturrango en el río, en el arroyo Las Conchas, y del arroyo Las Conchas al río Paraná. O sea, es terrible, y una vez, tal cual decís, Facu, una vez que esto de la exploración es muy perverso, porque lo hacen sabiendo que una vez que entraron al territorio, que lo surcaron, ya están adentro, digo, con el proyecto, ¿no? sí, totalmente. Me hiciste acordar que nosotros, una de las cosas por las que nos dimos cuenta cuando vamos a pedir todo lo que había en relación a informes para hacer fracking y todo eso, que ya estaban, pero estaban todos ocultos en el gobierno de Entre Ríos, nos encontramos con que los estudios que habían tomado para decretar la cuenca Chaco Paranaense eran los estudios de aguas termales, de los pozos de aguas termales de todo el acuífero guaraní. Esos eran los estudios. Me hiciste acordar, no me lo acordaba, pero claro, cuando vimos eso decimos claramente, acá está, porque nunca perforaron acá, nunca hicieron estudios de nada, y una de las universidades que estaba metida ahí era la UTN Concordia, entre otras. Pero, ¿por qué digo esto? Porque hay un trasvasamiento tan fuerte de los extractivismos que cuando ingresan de manera silenciosa, van a todos los lugares y nadie, digamos, cuestiona esta idea de desarrollo, esta idea de mal desarrollo o de crecimiento inescrupuloso, ilimitado. Entonces, para la universidad era vender un servicio. Era eso, digamos, yo sí, viene una empresa, me contrata para hacer esto, yo lo hago, y la universidad pública estaba en ese proyecto al servicio de intereses que no eran de la población, sino de empresas. Esto sucede bastante en lo que en las luchas ambientales, y por eso también tenemos que sentarnos a estudiar, porque muchas veces la ciencia está del otro lado. Por suerte cada vez más hay ciencia digna, entonces tenemos esa otra pata tan importante para nuestras luchas que sigue estando. Paso a Te hago, Facu, ahí otra mecheada. Fíjense que en los años que estamos hablando, que no lo hemos nombrado, pero que aparece después en nuestras historias de militancia, digamos, es año 96. Yo arranqué con el 96, que empieza el proyecto del Paraná Medio. ¿Qué pasa en el 96 en nuestro país? Con el extractivismo, hablando del extractivismo. ¿Qué pasa en el 96? Se aprueba la ¿Por soja. qué para nosotros es una fecha tan marcada todo el tiempo? Entra la soja.
Claro, La querida soja. se aprueba la soja transgénica. ¿Qué necesitaba este modelo de sojización? Infraestructuras para poder mover esa materia prima para poder llevársela. Y ahí es donde también cobran sentido por ejemplo, lo que les contaba yo, estos ejes de integración, hidrovía, eje bioceánico, bueno, no por casualidad este trasvasamiento de cuencas pasando por toda la Amazonía, bueno, todo esto es parte de este entramado que estamos hablando, ¿no? Como decir, bueno, pareciera que no tiene nada que ver, no, sí tenía que ver. Y pudimos verlo producto de habernos sentado a estudiar y desenmascarar esa trama que creían que eran vivos algunos, y sin embargo pudimos ahí con organizaciones no solamente de Entre Ríos, ni de Argentina, sino de toda la región, que estábamos ya trabajando en red, pudimos hacer ese trabajo minucioso de hacer de alguna forma, como yo digo, nosotros somos medio onda espías, porque empezamos a hurgar, ajá, ¿y este qué tiene que ver con este? Y entonces entramos, ¿y este? ¿Y quién lo financia? ¿Y este otro? Y de golpe se te armó la imagen, digamos, es así. Y es un ejercicio muy interesante de hacer. Con cualquier tema, cualquier proyecto que aparece en los territorios, uno lo agarra y lo empieza a desmenuzar y de golpe se le aparece la verdadera imagen que no nos estaban mostrando. Sí, y otro dato ahí, ya que estamos en 96, en el 96 se termina de construir la primera minera del país, alumbrera. También, como para hacer un broche de oro de extractivismo. Mirá vos, la energía. Vieron que yo les decía que necesitaban, porque de hecho hubo una reunión en el 96, una reunión del BID acá en Argentina, en Buenos Aires, donde estuvo el que era el presidente del BID de ese momento, que era un uruguayo, junto con Loren Summers, que fue el que escribe después el famoso Memorándum Summers, donde dice este hombre, que no tenemos que olvidarnos nunca del nombre, y recordarlo para siempre, que fue el que nos condenó, digamos, que dijo, hay que trasladar la industria del norte al sur, porque la industria sucia, los países del norte desarrollado, tienen que sacarse sus industrias sucias y mandarla a los países del sur, porque los países del sur, más allá de que son pobres, tienen, década del 90 les estoy hablando, ¿no? Bueno, ahora vamos a empezar a vivir la misma situación, probablemente veremos qué fuerza tenemos para frenarlo, pero las leyes laborales totalmente caídas, desreguladas, la gente, yo les comentaba, en una situación de pobreza muy, muy intensa, falta de trabajo, bueno, esta gente, entonces decía, y la gente en el sur se muere antes de darse cuenta que está contaminada. Estoy yo siendo muy delicada en la forma en que lo explico, él es mucho más crudo en la forma en que lo dice, este hombre, Loren Summers, pero lo dice así, la gente del sur no vale nada. Y de hecho se mueren antes de poder darse cuenta de que están contaminados. Por lo tanto, para las empresas es un negocio, porque no van a tener que indemnizarlos, como está haciendo Bayer ahora, con todos los juicios que le está saliendo en contra por el daño que ha generado en trabajadores que han estado manipulando y demás, bueno, el glifosato en este caso. Pero bueno, fíjense el nivel, bueno, esta idea, esta propuesta, desde el año 96 ya había sido puesta en público, pero por supuesto, en esa época, y acá viene algo, Facu, que quería agregar que no lo había dicho, fíjense, en esa época no teníamos internet, no teníamos celulares. O sea, nuestras herramientas para enterarnos y para salir a batallar no eran los medios con los que contamos hoy. Y sin embargo, pudimos hacer todo ese trabajo y pudimos generar una masa crítica mucho más de lo que estamos logrando generar hoy. Muchísimo más. Muchísimo más. Lo cual también nos obliga a repensarnos y ver qué está pasando, que ahora con tanta facilidad a través de las redes, de las redes y el internet y demás, para poder supuestamente llegar mejor y a mayor cantidad de gente, sin embargo eso no está pasando. En la era de la conectividad nunca hemos estado más desconectados de la realidad que ahora.
Sí, totalmente. Me, me acordaba de eso cuando decías lo de que no tenía internet y demás, y cómo hoy cuesta tanto. Sin duda que la pandemia afectó mucho para que eso pase y para que nos atomice, para que nos vayamos más a lo individual que a lo colectivo, que es lo que ha, lo colectivo es lo principal para poder haber ganado o para poder haber dado batalla siempre. Y en ese marco, como para terminar y después vamos a preguntas más y a comentarios, eh, algo que a mí me parece que es importante de las luchas ambientales es cómo amplían la democracia, cómo hacen que la democracia sea algo más que, digamos, que el piso mínimo ese de ir a votar cada 2 años. Y las asambleas socioambientales siempre trabajan sobre esta idea de la participación y sobre esta idea de que protestar no está mal, salir a la calle no está mal, digamos, no toda protesta es reprimida, pero sí a veces mal vista. Y en ese marco, en la lucha del fracking, tuvimos varios momentos, y uno de los momentos donde hubo como un punto de inflexión, porque ahí supimos que podíamos ganar la lucha, fue cuando nos reprimieron y nos criminalizaron, que fue en Concordia en 2014. Y en ese momento, cuando sucede esto, hay algo muy importante para ver cómo el extractivismo lleva a suprimir a prender fuego la democracia. Porque más allá de la represión de una protesta social y más allá de que luego nos desprocesaron, y ahora voy a contar cómo nos desprocesaron, pero más allá de eso, no solo nos procesaron, digamos, nos hicieron juicio a quienes estábamos ahí y fuimos presos, que éramos 4, sino hay un quinto compañero a quien lo procesaron porque él había ido a Gendarmería, que era el órgano competente, a denunciar que esos camiones no podían estar circulando por ahí. Y llevamos la ley, todo, teníamos la legislación que nos avalaba, y lo procesaron porque él fue el que firmó esa denuncia. Es decir, vulneraron derechos de identidad a partir de una denuncia que se hizo porque la empresa estaba llevando esas herramientas a Uruguay de forma indebida. Fuimos a denunciarlo, denunciamos un delito y por eso lo procesan a este compañero. En ese marco, siempre que los extractivismos están fuertes, las democracias comienzan a deslegitimarse. Sucede acá, sucede en Catamarca, que hablan de dictadura minera, sucede en Vaca Muerta, donde salen a protestar porque no hay agua para las poblaciones, pero hay agua para la fractura hidráulica y los reprimen. Entonces, eso es importante y algo que sucedió en el fallo que nos absolvió en 2015 es que no se dijo que había falta de mérito o que no se encontraban pruebas, digamos, sino que se fue por la positiva. El fiscal lo que dijo fue que quienes estábamos protestando estábamos defendiendo un derecho colectivo y por ende, cuando la defensa de los derechos colectivos está por sobre una infracción a cometerse, es menester la protesta social. Es importante y es un deber que las poblaciones salgan a protestar ante esas injusticias. Para nosotros eso fue muy importante porque sentó jurisprudencia en la provincia y de ahí en adelante fue un poco más fácil, digamos,
empezar a tener la ley que queríamos. Nosotros para tener la ley, lo primero que hicimos al pensar estrategia fue, bueno, no podemos llegar a la ley de quizás, pero sí lo que podemos hacer es llevar a cabo ordenanzas. Llevamos a cabo ordenanzas en la mitad de los municipios de todo Entre Ríos, cerca de 40, y a partir de ahí la ley decantó. El último municipio que se declaró libre de fracking fue Concordia, justamente porque no querían, porque Bordet era el candidato a gobernador, que en ese momento era intendente de Concordia, y negaban todo, por supuesto. Pero bueno, después, aunque lo negó durante 4 años, tuvo que ser él quien envíe al Poder Legislativo el proyecto de ley que se aprobó después. Que con Paraná Medio, Facu, pasó lo mismo, porque Busti fue el que trajo, bueno, fue Menem la baja, lo meten acá a través de un diputado, un senador, pero Busti era el gobernador acá en Entre Ríos y él es el que estaba impulsándolo al proyecto de Paraná Medio, y tuvo que ser él el mismo mecanismo, el que baje. No lo escribió él, lo escribió gente de la asociación, pero la ley antirrepresas tuvo que ser él el que salga a decir que, que se debía defender a los ríos en nuestra provincia, digamos. O sea, es lo que significa, digo, lo importante de lo que es el lograr generar fuerza con la movilización social, cuando digo movilización social no me refiero solamente a una movilización, digamos, de, bueno, salimos caminando todos, sino a lo que es la ciudadanía haciéndose cargo de la defensa de sus derechos, en este caso un ambiente sano, a lo que sea, ¿no? Pero, digo, ahí es cuando realmente se consiguen los cambios. Sí, totalmente. Yo iba a terminar, más que nada recordando que, bueno, que nosotros como entrerrianos tenemos algunas batallas ganadas por las que sentirnos bastante orgullosos de nuestra lucha ambiental. Digamos, cuando vamos a otros lugares, Entre Ríos no es una provincia más en la lucha ambiental, y ya sea por haber sido la primera provincia que prohibió el fracking en toda Argentina, también fue la primera provincia en prohibir las represas en toda Argentina, también es la provincia que en 2018 conseguimos ese fallo con la coordinadora Basta es Basta, que dio pie a otros fallos en todo el país. La primera vez que a una escuela se le dan 3.000 metros sin fumigar de manera aérea y 1.000 metros de manera terrestre. La primera vez que en un fallo aparece la palabra agrotóxicos y no agroquímicos, que para nosotros eso es muy importante. Es decir, eso legitima que son tóxicos. No sé si me estoy olvidando de alguna, pero son hitos bastante importantes y todo eso se consiguió de manera colectiva. Se consiguió porque hubo gente que dijo, che, esto no lo podemos tolerar, salgamos a la calle, organicémonos, pensemos qué hacer, leamos, sepamos de qué se trata, vayamos a golpear todas las puertas para ver que nos atiendan y que sepan lo que queremos. Y es un camino de hormiga, vayamos a las escuelas. Todo eso fue lo que de un día para el otro decanta en estas victorias, que me parece que no son pocas y que hacen que las traigamos para pensar qué vamos a hacer ahora, digamos, cómo nos reconfiguramos en este nuevo contexto de un nuevo gobierno y cómo damos paso a ser más colectivos, a generar unidades, a poder generar agendas, a poder decir, bueno, a ver, vos estás acá, vos estás allá, grupos diferentes, bueno, unámonos para crear agendas y para poder pelear todos por lo mismo, una agenda común,
y con un enemigo común, digamos, que son esos modos de vivir que asedian nuestros modos de vivir. Eso nomás. Totalmente. Totalmente. Sí, y yo agregaría que en todas estas, lo que yo veo digamos, por un lado, a lo largo de estos años, y más que nada ahora, como decía Facu, después de la pandemia, es como que toda esa masa crítica, esa construcción que muy desde abajo se fue generando de conciencia ambiental, socioambiental, nos gusta decir a nosotros y demás, no como uno querría, por supuesto, pero fue mucho. Hablar de los temas que hoy hablamos, este espacio que estamos teniendo hoy, hace 10 años atrás era impensable, y bueno, eh, como esto se ha multiplicado, realmente yo creo que se ha logrado un montón de cosas. Pero en aquellos años, cuando arrancábamos con todas estas luchas y demás, nuestros científicos dignos estaban adentro de sus laboratorios, en sus espacios, generando información, generando ciencia, pero estaban ahí adentro. Y hay que decirlo, en estos años yo creo que también es una de las victorias que hemos tenido como movimiento socioambiental, es lograr que nuestros científicos dignos se animen a salir de esos laboratorios, se animen a acompañar con sus estudios, pero no desde un paper solamente publicado, sino también ese paper, ese trabajo a partir de lo que las poblaciones estaban expresando que estaba pasando. Y eso es una lectura mía, pero creo que lo compartimos mucho, es resultado de esas luchas, de esa insistencia y de esa perseverancia que tuvimos quienes durante tantos años fuimos señalados como los fundamentalistas, los talibanes verdes, la máquina de oponerse y tantos otros nombres que nos han puesto. Y sin embargo, bueno, logramos que, bueno, más allá, díganos lo que quieran, pero el territorio habla, nuestros cuerpos hablan, y ahora la ciencia se anima ya estaba generando esa información, pero no es lo mismo que quede saliendo desde una revista científica a que estén nuestros científicos dignos acompañando los procesos. Y eso pasó acá, producto de la resistencia, de la construcción del movimiento socioambiental. Y creo que hay que marcarlo como que esa es una de las luchas también ganadas. Que la ciencia saliera al territorio, que saliera a la calle, ¿no? Acompañar a los pueblos. Bueno, yo les cuento que a las 9 tenía una reunión y me están esperando. Bueno, primero hay un montón de cosas, pero primero agradecerles de la cátedra por sumarse. Sé que estamos a una altura del año que fue muy complicado poder coordinar. A la cátedra todo el año nos costó poder organizar actividades, pero están acá, estamos el 29 de noviembre, post elecciones, en un proceso y en un contexto hiper complejo. Me quedo con un montón de preguntas, no sé, Dani, si querés te dejamos libre, que sigas, y si te querés quedar un ratito más, Facu, te hacemos algunas preguntas a vos. Me quedo 5 minutitos y vuelo. Bueno, no, la pregunta es, me quedo con esto de, ¿qué proponen ustedes como desde la coordinación, ¿no? Las estrategias que tendríamos que empezar a tener ahora, con este contexto que nos atraviesa, y en esto, bueno, con el camino que ya tienen recorrido, y en esta situación de cambio electoral también, ¿cuáles son las estrategias que nos recomiendan seguir trabajando para seguir principalmente generando, como vos decís, masa crítica y sumando más interés, me parece, que en el ciudadano, aquel que no está todavía tan interiorizado en estas temáticas? Yo insisto que hablan a nombre personal, ¿no? Porque no es algo que ya nos hayamos, todavía no nos dimos el tiempo post elecciones a sentarnos estamos decantando. Pero
charlando, y bueno, ayer hablamos un ratito, hablamos de esto con Facu ahí mientras rondábamos, y yo le decía, yo creo que tenemos que volver a las viejas prácticas. Hoy lo hablaba con alguien y no me acuerdo con quién fue, pero que tenemos que volver a las viejas prácticas de militancia. Hay que volver a salir, no al territorio en el sentido bueno, cuando por ahí hacemos, bueno, las rondas, o cuando, no importa que sea el foro quien sea, ¿no? La coordinadora, sino volver a salir al barrio, a la comisión vecinal, a la plaza del barrio, al parque, a la plaza, al sindicato, y empezar a generar espacios de escucha. No de escucha de que voy a escucharte, de que nos escuchemos, a decir, bueno, che, hoy vamos a hablar de, no sé, de crisis climática. Bueno, hoy vamos a hablar de crisis climática, pero ¿con quién voy a hablar? Bueno, vamos a ir a hablar de crisis climática no sé, con los vecinos del barrio El Perejil. No sé, estoy diciendo, ¿y qué le importa al vecino del barrio El Perejil que ni siquiera tiene trabajo para...? No, no, es que ese es nuestro desafío. Ver de qué manera podemos llegar a que el vecino del barrio Perejil, la vecina del barrio Perejil, entienda que la crisis climática lo atraviesa. No porque no va a poder prender un aire acondicionado que ni siquiera lo tiene, sino porque tiene que ver con cada una de las cosas que le pasan en el día a día y con el futuro o no futuro que podamos llegar a tener en nuestros territorios. O sea, yo creo que hay que volver a eso. Tenemos que, parece en la era, vuelvo a decir, en la era de las super tecnologías yo creo que hay que volver a las raíces de la vieja militancia. Es la tarea que se viene por delante. Porque por lo visto, a través del WhatsApp, del Twitter o del Instagram, y no sé si existe el Facebook, y no soy muy tecnológica, claro, no llegamos. ¿Con qué llegas? Con un flyer, pero no llegás a donde tenemos que llegar para que se entienda que, bueno, no quiero meterme en un terreno que va a ser medio vidrioso hoy hablar de eso, pero bueno, tal vez dentro de un mes podemos hablar, sí, de otras cuestiones, pero digo, para que se entienda cuando uno opta o no por un camino a que empiece a recorrer, por ejemplo, un país que no es, y bueno, porque me gusta, porque es gracioso, ¿no? Bueno, a veces lo gracioso nos puede costar la vida a un territorio, a una población, Entonces, me refiero, digo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, se niega la crisis climática, nada más y nada menos. Entonces, ¿cuáles van a ser las políticas que se van a llevar adelante en relación, en todo? Porque la crisis climática es el resultado de todo, desde las decisiones económicas, las decisiones, o sea, de todo, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas tenemos que hablar con los vecinos, que entiendan que cuando hablamos los movimientos socioambientales, no estamos hablando, fíjense, nosotros Facundo y yo en ningún momento hablamos ni del arbolito ni del pajarito, que obvio que nosotros estamos diciendo de que no hay que defender, estamos diciendo, la cosa pasa por otro lado. Todo eso después se ve afectado, igual que nuestra salud, que nuestra vida, porque la cosa pasa por otro lado, porque tenemos que repensar la economía, tenemos que repensar las relaciones sociales, tenemos que repensar la política, o sea, tenemos que repensar todo. Hay que dar vuelta a las barajas y volver a dar. Pero para eso tenemos que encontrarnos, estudiar a partir de la propia realidad de los territorios. Y bueno, es una de las características del movimiento socioambiental hacerlo, pero yo creo que hay que volver a esos microespacios en la escala de lo local, que es donde es la escala de lo posible, hasta donde llegamos. O sea, y sí, en otros tiempos podíamos ir a recorrer la provincia, y la verdad es que hoy no podemos ir a recorrer la provincia porque no tenemos plata, no podemos y tenemos que estar trabajando y sosteniendo, o sea, no podemos. Entonces, ¿qué podemos? Esto, salir y decir, che, ¿hoy a quién vamos a ir a visitar? Y bueno, vamos a hablar con los vecinos del barrio Los Berros, y vamos a ir a charlar con las vecinas del barrio Los Berros que hacen la huerta ahí, y vamos a charlar no solo de agroecología, sino vamos a charlar de qué significa hablar de agroecología en este contexto de crisis climática y frente al escenario que se nos viene. Vamos a hablar de geopolítica, porque también la vecina del barrio Los Berros tiene que saber de geopolítica.
no ser una experta. Tiene que poder entender. Esto que decía Facu, el haber tenido que hacer el ejercicio, y esto es un ejercicio permanente que hacemos las organizaciones socioambientales, de tener que bajar el lenguaje científico, técnico, vinculado a todos estos proyectos extractivistas para que el de al lado, que no tiene ni idea, lo pueda entender. Bueno, tenemos que volver a hacer ese ejercicio, recuperar ese ejercicio y multiplicarnos, porque somos pocos. Entonces, tenemos que lograr ser más. No digo ser multitudinarios, ser un poquito más para que no lleguemos solamente a 3 barrios en un año, sino decir, bueno, ¿cómo hacemos para que? Y por ejemplo, para que cátedras se involucren en salir a caminar los barrios, en sentarse a charlar en una plaza con 5 jóvenes que estén sentados en una plaza. Bueno, eso, yo creo que ese es el desafío que tenemos por delante. Genial, gracias, Dani. Muy, muy, muy bueno. Yo me voy, chau. Todo muy mañana los veo a todos. Voy a contar ahora, contá, vale. Facu, cuántos son y todos van a tener que estar mañana. Sí. Seguimos ahí. Sí. Dale, gracias. Adiós, Dani. un gusto. Chao. Bueno, yo comparto mucho de lo que dijo Dani. No sé si hay otra pregunta o si no agrego algo, pero si hay otra pregunta, vamos con eso y lo agrego a lo último. Bien, bueno, sí, eso. Si alguien de quienes están del otro lado, que están bancando acá, que es un horario bastante particular, quieren preguntar. Dante está preguntando desde hoy quién era el fiscal en Concordia. Es en Paraná. Era el fiscal Ríos. En 2014. No me acuerdo ahora si seguirá o si se jubiló. Él era el fiscal. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que se anime a aprender el mic? Sí, era federal. Me parece que ya están con las neuronas. 29 de noviembre a las 10 de la noche. Sí. No, pero igual estuvo, la verdad, espectacular todo lo que compartieron. Buenísimo. Siempre creo que esto que decías vos, que hablábamos por WhatsApp, el volver a recordar lo que ya está hecho, da fuerzas para decir se puede, también teniendo en cuenta esto que el contexto era otro, no había la tecnología que la podemos obviamente revisar y replantear cuáles son las estrategias que hoy nos estamos dando, o qué uso le estamos dando a esas tecnologías, ¿no? Pero bueno, me parece que es sumamente necesario, y más en este momento donde estamos con una total incertidumbre y no sabemos qué es lo que va a pasar, pero nos estamos preparando creo que para todo lo que venga. Bueno, Facu, contanos qué es lo que vos quieras y también obviamente hacer la invitación para mañana, que con la cátedra ya te digo que vamos a estar porque ya nos coordinamos. Sí, yo para agregar a lo que dijo Dani, algo que a mí me parece importante es fortalecer los cuidados colectivos. Me parece que si algo nos enseñan en parte el ambientalismo que surge de generar una nueva relación entre la sociedad y la naturaleza, una relación más de cuidado mutuo, también eso se combina con los feminismos, y ahí es donde me parece que hay algo muy potente. Me parece que volver a los cuidados, volver a revitalizar las protecciones, hoy que hay tanta violencia y que no parece disminuir la escalada de violencia, sino parece que va a aumentar, bueno, activemos protecciones, empecemos a ir más a las calles, a juntarnos, a contarnos qué nos pasa, a involucrarnos en las diversas organizaciones, sea cual sea, vayamos y contemos, porque también parte de las organizaciones, nosotros por ejemplo en el nodo el sábado, nos juntamos y parte de lo que charlamos fue, bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos frente a lo sucedido? ¿Cuál es el escenario que estamos viendo? Y a partir de ahí
surgieron varias cosas, entre ellas esta de pensar los cuidados, porque entendemos que salir de las calles no es una opción. Y bueno, entonces no solo tenemos que cuidarnos a nosotros, sino cuidar a las otras organizaciones. Para nosotros las protecciones son muy importantes. Y más allá de las protecciones a organizaciones ambientales, ¿no? A esas organizaciones que son amigas nuestras y que están ahí en la punta del cañón, preguntándonos, che, ¿qué están haciendo? ¿Cómo van? No sé, nosotros en Concordia nos juntamos mucho con las organizaciones canábicas, hay organizaciones feministas que también, cuando podemos, participamos, organizaciones de la economía social, eh, hay bibliotecas, hay determinadas asambleas y organizaciones en las que entendemos que hay que llevar este mensaje, de que nadie se salva solo y de que hay que participar como podamos. No hacer una super militancia quizás, pero sí empezar a preocuparnos por qué le pasa a los otros, y en este sentido es un montón, digamos, ¿eh? O en qué puedo colaborar, estoy haciendo esto, tengo una idea, a veces tenemos ideas y no sabemos dónde llevarlas. Bueno, las organizaciones sirven mucho para eso. Es más, quienes nos organizamos es porque tenemos ideas y sabemos que no podemos llevarlas a cabo solos. Entonces, nada, dejar ese mensaje. Bien, me encanta. Sí, algo que he estado como aprendiendo y reflexionando en uno de los grupos en los que estoy hace poco, es esto de cómo podemos cuidar afuera si no nos cuidamos adentro, ¿no? O sea, si yo estoy rota, destruida y estoy mal, yo no puedo, no tengo la energía para ni unirme, ni tiempo para juntarme a activar, para agrupar, ni para salir a las calles, ni para nada. Entonces, esto me parece fundamental, el cuidado individual y colectivo para obtener, digamos, esa energía, esa fuerza que nos permita, obviamente, afrontarnos a lo que sea, porque creo coincidimos totalmente de que la única manera de salir adelante es colectivamente, definitivamente no hay chance de poder hacerlo desde lo individual. Y bueno, realmente, bueno, la coordinadora es un ejemplo concreto de eso, con todo lo que nos estuvieron contando hoy. Es admirable y bueno, obviamente que nos permite, yo pensaba, ¿no? Yo nací en el 96, o sea, hay un montón de cosas que no viví, que no vi, que me necesito que me las cuenten porque necesito saberlas, que nos permite entender un contexto totalmente distinto al que tenemos ahora, ¿no? Ahí Carolina levantó la mano, así que abrí nomás el micrófono, Carolina, y sentite libre de hablar. Ahí va. Sí, justo lo que vos decías, ¿no? De naciste en el 96, yo también nací en el 95 y también necesito este tipo de espacios que empiecen a historizar, ¿no? Los hechos, porque si no, como que hay baches. Por ahí un poco lo que Daniela contaba no lo sabía, un poco lo que Facu sí traía, eso sí, porque ya, yo ya era más grande. Entonces, como son pequeñas acciones, pero qué importantes que son, ¿no? Esto de tomarse el tiempo para hacer un mapa y empezar a hilar y atar cabos. Y bueno, nada, yo también hace poco que estoy en una biblioteca que nació allá en Paraná, la Biblioteca Popular Norita Cortiñas, que se vino tiene sede, digamos, acá en Concordia, y justamente, ¿no? Ayer nos acercamos a hablar con un centro de evacuados, acá estamos en situación de inundación, y nada, lo importante que es charlar con un otro y preguntarle cómo se siente, y ahí van saliendo y surgiendo todas las cosas. Y también nos cuestionábamos, ahí nos preguntábamos un poco en la grupa, esto de, che, necesitamos sentarnos a estudiar un poquito más, qué otras formas posibles hay de activar y que no sea un asistencialismo, ¿no? No hacer el laburo del Estado. Y bueno, ahí eso también, si tienen material, es bienvenido porque necesitamos otras maneras de empezar a construir
que no sean esas, y bueno, nada, agradecerles, valoro mucho todo esto que se estuvo compartiendo, y bueno, si queda grabado, se los compartiré a mis compañeros de acá. Así que gracias. Buenísimo, Caro, genial. Sí, va a quedar grabado. Nosotros lo subimos al canal de YouTube, después lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes. Y bueno, Facu, si querés compartirle algo o por dónde se puede pasar esa data, que todos queremos estudiar esa información, obvio. No hay soluciones definitivas a eso. Sí hay varias reflexiones en ese marco, y lo que siempre se piensa es que a través de la unidad de las luchas, por ejemplo, se puede pensar otros modos de habitar que sean no solo más saludables, sino más dignos de vivir. Esto que dice Caro de la inundación es sin duda producto de la crisis climática, la agudización de todas las inundaciones que hemos tenido. Y las soluciones están en poder repensar esas actividades que han llevado a la crisis climática de manera local y de manera regional. Y que de a poco nos animemos a soñar que esa crisis, que esas inundaciones no estén, digamos. Nosotros en el río Uruguay tenemos inundaciones históricas, eso es verdad. Pero en los últimos años, en las últimas décadas, las inundaciones han sido mucho más grandes. Y eso que tenemos una represa que frena. Esto que decía Dani, de que se iban a inundar 300.000 hectáreas, nosotros lo vivimos, digamos. Federación fue totalmente inundada. Es un crimen eso. Entonces, repensar desde otra manera también implica que podamos cuestionar determinados modos de habitar nuestros territorios. Y después, bueno, hay urgencias. Y ahí sí, hay que repensar nuevamente de acuerdo a esas urgencias. Lo que sí quiero decir antes de irnos, mañana, 19 horas, quienes están en Paraná, vamos a estar vamos a estar en la Facultad de Ciencias de la Educación, trabajando, digamos, presentando un proyecto que es un proyecto de WebDoc, que se llama Mancha Venenosa, que es un sitio donde hay multimedia, audiovisual, hay mucha información, que eso puede servir a todas las organizaciones que también quieran formarse sobre este tema. La web está disponible, después se la podemos acercar a Caro o a quienes quieran y no estén en Paraná. Pero quienes estén acá va a ser a las 19 horas, mañana jueves, en el auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación. No se puede ingresar por el lugar que estamos, digamos, por la entrada principal, porque está en remodelación, sino por atrás, por calle Alameda de la Federación. Así que bueno, invitarles a seguir uniéndonos, a seguir generando comunidad. Eso, bueno, genial, gracias por la invitación, Facu. Bueno, desde la cátedra ya te confirmamos que vamos a estar ahí, ya nos organizamos. Y bueno, eso, pensando en esto de qué tenemos que hacer para estudiar, creo que justamente los documentales tenemos muchísimos, un montón de temáticas relacionadas al extractivismo, son un buen resumen audiovisual y con testimonios territoriales muy interesantes para empezar o seguir metiéndonos en estas temáticas que son un montón. O sea, el extractivismo incluye muchísimas temáticas. Por ahí las organizaciones como que decidimos irnos por algunas más en particular que otras, pero todas se relacionan, y de ahí la importancia también de articularnos entre las organizaciones para poder aprender de la lucha del otro y así hacer un intercambio, ¿no? Pero bueno, ahí justamente pensando en los documentales es un buen material.
Y bueno, desde ya agradecerles nuevamente, no solo a Facu, a Dani, sino también a todas las personas que se quedaron hasta lo último. Esta es la última actividad que organizamos con la cátedra por este año, obviamente que quienes vamos a seguir. Quienes no nos siguen en Instagram, contarles que esta es la Cátedra Soberanía Paraná, así nos encuentran. Y bueno, esperamos que hayan disfrutado, que les haya servido y estamos en contacto para seguir craneando. Y bueno, espero que quienes son de Paraná nos encontremos mañana ahí acompañando a esta presentación. Y desde ya, Facu, un genio. Gracias por todo lo compartido y por todo lo que has hecho en todos estos años de militancia. No, gracias a ustedes. La verdad que poner estos espacios a disposición son muy valiosos y más desde la universidad pública. Gracias, gracias, gracias. Bueno, los liberamos. Que anden bien. Bueno, muchas gracias, Bueno. muy interesante el conversatorio. Nosotras le quería plantear antes de irse, mucho escándalo en mi casa. Nosotras con mis compañeras trabajamos en una investigación sobre los agrotóxicos y las fumigaciones, sobre la escuela de Teresa, perdón, en este momento no me acuerdo, en Gualeguaychú. Nosotras trabajamos con la llegada de la soja y los impactos que tuvo en la escuela rural, pero no sabíamos del mapa, que nuestra investigación hubiese tenido también otra cara que es invisible, y ahora, bueno, hay un giro tremendo. Si yo tendría que volver a hacer esta investigación, es terrible el mapa. Así que eso quería aportar. Me dejó sin palabras porque realmente es como ustedes dicen, no es que todo se involucra con todo. No está solamente, o sea, lo que vemos, atrás siempre hay más cosas. No sé cómo explicarme porque me quedé pensándome, a mi investigación le faltó mucho, a nuestra investigación, le faltó más de lo que expusimos. Gracias por compartir. Y sí, hay que seguir estudiando. Yo me voy a poner a googlear también cómo es todo eso, que nos perdimos esa información tan importante. Así que gracias. Y mañana, bueno, nos vemos. No, dale, Facu, bla, tranquilo. No, que esto es parte de los encuentros. Mucha gente estudiando o haciendo cosas sin conocerse, porque yo no la conozco a Laura, Laura está estudiando lo mismo que estamos haciendo nosotros, entonces para eso sirve habitar los lugares, para encontrarnos y ahí unirnos. Así que bienvenida Laura, podés escribirnos, podés escribirle a la cátedra, a nuestros Instagram también, a disposición. Bueno, muchas gracias. Bien. ¿Alguien más que quiera decir algo? Si no, ya cerramos el Meet y se nos guarda la charla de hoy. Bueno, ahí está, ya estamos. Bueno, nos vemos, que anden bien, nos encontramos mañana. Nos vemos. Abrazo.